el diputado Jordi Salvador, que, bueno, a quien agradecemos la iniciativa de la PNL y el éxito en que todos los colegas votaron en favor. Adelante, señor Salvador. Muchas gracias. Muy buena tarde. Yo creo que el trabajo del político es escuchar, ver los problemas e intentar legislar para solucionarlos. Por esto lo mío no tiene ningún mérito. Me pidieron ustedes una entrevista. Yo no conocía la problemática de la sordocieguera. Reconozco mi ignorancia en esto y en muchas cosas más. Y me quedó impresionado lo que me explicaron. Rápidamente ustedes me hicieron una petición. Yo lo que hice es lo que debe hacer, creo yo, cualquier político, que es coger la petición, transformarla en una propuesta no de ley, en la cual negocié con los compañeros, dije que no aceptaba ninguna enmienda porque era la petición que ustedes me hacían. Había gente que quería poner más que un censo o una palabra estadística. No, es un censo. Y aquí voy a la segunda parte de lo que quería decir. ¿Por qué un censo? Porque hay que saber cuánta gente tiene esta problemática y en qué grados, etcétera, etcétera, ¿no? Un censo bien hecho. Porque la segunda parte, aparte de las buenas intenciones, como decía también otro compañero, son los recursos. Y para saber qué recursos hace falta, qué profesionales hace falta, hace saber cuánta gente somos. Creo que es bastante elemental y creo que por esto llegamos al acuerdo de votarla todos por unanimidad, con lo cual me alegro mucho, ¿no? Y le digo que el servicio público del político es este, es escuchar y llevar propuestas legislativas, ¿no? Y es lo primero que hicimos. Nosotros por cupo, por esto no he podido estar toda la intervención de esta sesión, porque al ser en estos momentos 6 diputados, luego tenemos uno de baja, no podemos estar en todas partes, y a veces cuando no estamos en los sitios que estamos no es porque estemos de fiesta, sino simplemente porque estamos en otro sitio tan importante como podía ser hace un rato Médicos Sin Fronteras, explicándonos una problemática que también ponía los pelos de punta, de los bombardeos a hospitales, bombardeos a escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando no estamos aquí, estamos haciendo otra cosa, porque a veces se malinterpreta, ¿no? Y para acabar, como es un tema de recursos, yo mirando aquí, recordaba una noticia que me impactó mucho del 26 de septiembre del año pasado, 2023. Porque cuando hablamos de recursos, también hablamos de voluntad política. Porque el 26 de septiembre, sin pasar por Congreso, se hizo un gasto extraordinario de 9.000 millones de euros para comprar 46 aeronaves. Está en Google, podéis poner 9.000 millones de euros, gasto extraordinario, con un gobierno en funciones. Para haceros una idea de lo que son 9.000 millones de euros, pues todo el ingreso mínimo vital, a lo que algunos despectivamente llaman la paguita, llega a 1.200 millones de euros. Ingreso mínimo vital. Si estuviera desplegado en su máximo esplendor, serían 3.000 millones de euros. Con 9.000 millones de euros se pueden hacer muchas cosas. Ahí lo dejo. Luego, es un tema de voluntad política. Es un tema de voluntad política y de modelo social. Y de priorizar. Y si priorizamos una sociedad inclusiva, si somos coherentes con los valores que decimos defender, porque a veces hay que ser coherente con lo que decimos, y eso hay que hacerlo con hechos, pues quizás esos 9.000 millones de euros, en los cuales yo ahora mismo no veo una invasión inmediata de nadie, e incluso, ¿qué quieres que te diga? Prefiero ahora mismo solucionar problemas presentes de gente que está en esta sala y en otras salas y en otros sitios, ¿no? Luego, si hay voluntad política, se puede escuchar, se puede trasladar los problemas en leyes y se puede votar un presupuesto coherente con lo que decimos, con lo que legislamos y lo que votamos. Un fuerte abrazo a todos. Seguiremos estando al servicio de esta causa y otras muchas, porque eso lo llevamos en el ADN, ¿no? Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por habernos invitado y seguimos esta colaboración que hemos empezado hace poco. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, diputado.